¿Qué sonidos relacionados con el espacio has escuchado en una canción? Eso no, es viento, aunque se use en bastantes canciones. Eso tampoco son violines. En sí, ninguna, ya que el espacio carece de un sonido, pero entonces, ¿por qué música espacial? ¿Puede haber sonidos inspirados en ambientes que no necesariamente generen sonido? Puede haber música del mar, gracias a que éste puede transmitir sonidos como los de las ballenas, que, a comparación de la superficie, genera un estilo propio. Otro caso es que puede haber música de la selva, gracias a los instrumentos nativos de ahí, pero del espacio, nada. Son interpretaciones hechas por nuestras máquinas. Entonces, ¿por qué existe esta música? ¿De dónde sale? Es interesante ver que este es un estilo musical que se enfoca en sonidos hipnotizantes y relajantes, o, en otros casos, épicos o de drama. Lo desconocido provoca que la imaginación simule el cómo sería estar ahí, con lo glorioso e inmenso de un lugar que provoca emociones de aventuras, mas no representando el espacio en sí. Entonces, ¿por qué existe o de dónde viene la música del espacio? Exploremos obras viejas. En sí, la música espacial es una combinación de muchas cosas. Es un estilo multifacético que abarca muchos estilos. Música del romanticismo, psicodelia, ópera, música pop e incluso música latina. Cada una tiene una vertiente combinada con otra que crea un subgénero que resulta en un estilo de música espacial. Aunque unas sean menos ortodoxas que otras, fácilmente podemos ver que este estilo tiene estas bases. Los orígenes de la música del espacio, como la conocemos, empezaron con la música fácil y la narración. Antes, obras cinematográficas como Viaje a la Luna de 1902 daban una alusión al espacio, pero no a profundidad. Era un viaje con un poco de comedia y ya, con acercamientos a los cohetes que, en este caso, se mostraban como balas que iban al espacio. No se tomaba muy en serio, quizás por las limitaciones, pero en décadas siguientes, el colectivo imaginativo empezó a crearse bases para explorar el espacio. En este caso, fueron Marte y la Luna. Ya avanzada la época, se descubrió que era muy viable el contar una historia y ver cómo la gente reaccionaba a las palabras que alguien recitaba, como en la transmisión de radio de La Guerra de los Mundos, libro escrito por H. G. Wells en 1898 y narrado por Orson Welles para la CBS en 1938. La Guerra de los Mundos habla sobre una invasión alienígena de los marcianos, obviamente provenientes de Marte, que en resumidas cuentas recrea la destrucción del planeta Tierra por los alienígenas. En este caso, la obra original de 1898, narrada por Wells, provocó un pánico que, incluso, se dice, algunos radioescuchas pensaron que en verdad venían los ovnis del espacio. Y no es para menos, ya que en verdad este es un libro muy descriptivo. Para aclarar las cosas, al final, el mismo Orson Welles dio un mensaje. So goodbye, everybody, and remember, please, for the next day or so, the terrible lesson you learned tonight. That grinning, glowing, globular invader of your living room is an inhabitant of the pumpkin patch, and if your doorbell rings and nobody's there, that was no Martian, it's Halloween. Se sentía genuino y la gente, quizá, buscaría más. No era tanta cuestión de psicodelia, sino de explicar y explorar conceptos acordes a la época, como la invasión alienígena, que hacía alusión a un concepto que los habitantes de la Tierra habían experimentado durante mucho tiempo. Este mismo sentimiento se llevaría más allá simulando de manera realista ya no con la voz, sino con efectos sonoros. Como el género zombie, el space nació en una época en donde la tecnología y las nuevas formas de contar historias se veían estimuladas por temas centrados en un estilo que poco después se convertirían en multigéneros. Por ejemplo, el género zombie nace como un thriller y el space nace como una narración de aventuras contra alienígenas o, en nuestro caso, exploración a lo desconocido. Pero poco después evolucionaría y se convertiría en un lienzo en blanco donde el creador podía plasmar cualquier cosa. No había mucha popularidad por los ovnis o el espacio en los florecientes años 20 o en los tristes años 30 y, ya para los años 40, eventos como el incidente de Roswell en Nuevo México se prestaron como una buena excusa para expandir la cultura del space más allá. La gran variedad de estilos de ciencia ficción no empezó hasta 1950, curiosamente con varias películas que hacían referencia a eventos fantasiosos como Destination Moon de 1950, con cohetes y la luna, Invasores de Marte de 1953, quien se inspiró en las descripciones bizarras de los aliens de H. G. Wells,
y La Tierra contra los platillos voladores de 1956, inspirado en el estilo alienígena tipo plato del incidente de Roswell. No pasó mucho tiempo hasta que la música empezó a entrar a este campo, con obras como Exploring the Unknown de 1955, que recopila lo heredado por Orson Welles. Una aventura narrada que explora las sensaciones de estar en ciertos lugares, el lanzamiento de nuestra nave, los cometas. Era un álbum conceptual y hablaba sobre la aventura espacial. Era un buen paso, pero está algo lejos de lo que conocemos como música espacial, ya que esta obra va más a la música clásica. El género espacial más popular fue el space pop. En los 50 era un género extraño y aunque hubo innovaciones, bastantes de estas eran para ambiente y no como música comercial, como el soundtrack de la película The Forbidden Planet de 1956, que fue tan innovador que incluía sintetizadores de tubos de vacío en sus composiciones, un álbum adelantadísimo a su época. No había un mercado establecido para ese estilo a lo que muchos podrían creer. Este era un género experimental basado en la música ambiental, música concreta y el pop experimental, géneros que no eran tan reconocidos en el mundo pop como lo son ahora. La música en alta definición llegaba al gran consumo, y esto permitió que los productores musicales experimentaran más con el llamado sonido envolvente, o sonido surround por su traducción al español, que permitía introducir más canales de audio para generar un ambiente más cerrado y atrapante. Una obra hi-fi por su traducción al inglés es la obra de Ferdinand Teicher, Sound Blast, de 1956. Curiosamente, en esta obra se mezcla música latina con música experimental, algo que no se ve desde hace mucho tiempo. Sonidos extraños que asemejan las aventuras en otro mundo con bases en la música clásica, pero acercándose más al pop. Aquí los títulos de las canciones no ayudan mucho, pero la portada sí, y se titulaba como La música del mañana, pero hoy. Era como la reinterpretación de los sonidos con experimentación enfocada a la estética, pero no era lo suficientemente atractivo como para basar completamente un estilo. Se necesitaba algo aún más real para estimular la mente. Roswell dio de qué hablar, y otro evento lo haría por igual. La Guerra Fría, como la conocemos, dio sus primeros pasos hasta 1950. El sector industrial militar nos dio la gran carrera militar que, en consecuencia, proporcionó la creación de los primeros misiles balísticos intercontinentales que nos dieron la oportunidad de explorar el espacio más de cerca. El mundo cambió cuando el Sputnik fue lanzado por la Unión Soviética al espacio en 1957. La carrera espacial había llegado y ahora todos miraban hacia el cielo. Obviamente, era la moda. Todos los productores, sobre todo los experimentales, llegaban a explorarlo e interpretar esos nuevos horizontes en forma de música. Bastantes obras se inspiraron en el estilo de Richard Scurry, que, con percusiones interrumpidas e instrumentos agudos, daban la sensación de soledad. Pero hasta ahora, e incluso con todos esos eventos, no había algo que dijera que esto hable sobre el espacio. Rory Engler and the Four Echoes, con su canción Sputnik, Satellite Girl de 1957, empezaba con el lanzamiento de un cohete, pero después era simple rock and roll, que narraba cosas burdas del espacio. Era como los Beatles cantando la Kansas. La canción habla de todo menos de Kansas, o si se le menciona, es porque hay algo que no tiene nada que ver con la premisa. No había profundidad o algo parecido a un concepto puro del espacio, pero aunque ya vimos que la música instrumental dio los grandes pasos de innovación, en realidad eran pocos y ambientales. La ciencia ficción estaba ahí, y era cuestión de tiempo de que alguien tomara esa inspiración y la plasmara en la música. Joe Meek decía eso, plasmar imágenes con música. Su gran obra lanzada en 1960, I Hear a New World, presenta una innovación interesante en cuanto a la estructuración de un álbum conceptual que reúne todas las cosas destacadas de los trabajos anteriores que habíamos escuchado. Si lo exploramos, lo veremos. Por ejemplo, ¿cómo te imaginas a un alienígena? ¿Con tentáculos como H.G. Wells? ¿Pequeños? El disco empieza con la llegada a un nuevo mundo. Qué curioso, ¿no? La primera canción tiene un estilo de Alvin las ardillas y, aparte, se usa en otras dos canciones para representar a los alienígenas de este mundo extraño que estamos visitando.
en este caso, la luna. No lo vemos, pero escuchamos sus voces. La luna era un lugar muy colorido, por así decirlo. Descubrir a los alienígenas bailando, amando, hablando, era algo surreal y posible, y la canción, con sus títulos, nos los dice. Genera un excelente equilibrio entre descripciones de sonidos y los títulos. Nos dice directamente, ok, esta canción se trata de esto, pero no tiene letra, así que con los sonidos sabes qué está pasando. Hay que tener obviamente en consideración que estamos hablando de 1960, aunque incluso con las limitaciones y la época, hace un gran trabajo representando todo esto. En otro campo, ¿recuerdas que vimos en mi video anterior acerca de la música hawaiana que esta influyó bastante en la música pop occidental? Aquí se hace presente esta anécdota, ya que en una canción escuchamos la slide guitar que 10 años después, aproximadamente entre 1968 y 1970, sería la clave en el rock psicodélico y espacial. Para la década de los 60, bastantes obras salieron a la luz, inspiradas sobre todo en obras del siglo pasado y reforzadas con el pensamiento del siglo XX. La Unión Soviética dio el paso con el Sputnik, y Estados Unidos daría su paso a su modo, con el famoso Telstar, el primer satélite de telecomunicaciones lanzado por AT&T en 1960. El Telstar era el Sputnik de la sociedad occidental y se notó a futuro. El productor Joe Meek dio después el gran paso al space rock más concreto, por así decirlo, en 1962 con la banda The Tornadoes. Una canción con una portada particular y un sonido más avanzado que sería el directo precursor de la combinación entre la música pop y el space, así como un sucesor firme de la música espacial que tanto tardó en encontrar un hogar. Y ahora la encontró. Fue el rock and roll. Esta canción da un buen ejemplo de combinaciones. Música rock que involucra diversos instrumentos de estilos diferentes que, en conjunto, generan la atmósfera adecuada, como el clavilolín, un precursor del sintetizador y coros que, similares al estilo de la ópera, daban un vistazo al futuro más fiel de lo que podríamos imaginar. Tiene un sintetizador que se dice plagió a Le Marque d'Oxteris de Lee Underwood, pero en realidad fue una inspiración simple, y qué mejor inspiración que de la música del romanticismo. Las cosas van encajando, ya no suena rock, suena a algo más, suena música relajante con una identidad propia. El Telstar 1 quizás estuviera en órbita gestacionaria, pero esta canción, en la Tierra, sería el inicio de una corriente artística que nos llevaría más allá. El inicio estuvo ahí, en esa música que intentaba ser de otros mundos. El inicio estuvo ahí, en esa música que intentaba ser de otros mundos. Esa música que podríamos interpretar como steampunk y, al parecer, muchos siguen sin entender de dónde viene la música espacial. Muy interesante el mundo antes de la música espacial como la conocemos. Hubo mucho desarrollo antes de Pink Floyd o UFO. Espero que les haya gustado el video. Apoyen a los loquenderos que les gusten y nos vemos hasta la próxima. Adiós.